El día de Janice fue inesperadamente brillante. ¿La razón? Estaba a solo unos días de su esperado descanso. Marcaba su última semana en el trabajo y el pensamiento de las próximas vacaciones mantenía su ánimo elevado. Una vez que terminó su día laboral, se dirigió a casa, ajena a la sorpresa que la esperaba esa noche. Al llegar, Janice notó la maleta empacada de su esposo en el pasillo, lo que le sacó una sonrisa. Suponiendo que él había tomado la iniciativa de empacar para sus vacaciones, sintió una oleada de alegría. Sean, su esposo, no era conocido por sus habilidades de empaque, pero esta vez no solo se había ocupado de empacarse a sí mismo, sino que también recordó la almohada de viaje, un detalle que la divirtió y conmovió. «Hola, Sean, ya llegué», anunció Janice alegremente al entrar a la cocina. Sin embargo, su felicidad se desvaneció rápidamente cuando vio a Sean sentado en la mesa de la cocina, con una copa de vino en la mano. Estaba vestido como si estuviera listo para salir de la casa. «¿Qué pasa? ¿Te vas?», preguntó Janice, desconcertada. «Lo siento, Janice. Estoy simplemente cansado», comenzó Sean, su tono pesado. «Necesito irme ahora. Necesito tiempo para despejar mi mente, para descansar. Me preocupa que pueda estar lidiando con depresión». Janice lo miró, con confusión escrita en su rostro. «¿Qué quieres decir? ¿No puedes esperar solo una semana más?». No podía entender el cambio repentino en su comportamiento. «No lo entenderías, Janice», respondió él bruscamente. «Siempre estás de buen ánimo en el trabajo, rodeada de tus compañeros de trabajo solidarios. Mientras tanto, yo aquí me siento bajo y desesperadamente necesitado de un descanso». Su mirada se posó en un estado de cuenta bancario que yacía sobre la mesa. Era evidente que Sean había transferido el dinero que habían ahorrado juntos a su cuenta personal. Sosteniendo el estado de cuenta, dijo: «Sean, ¿qué pasa con nuestros ahorros para las vacaciones? Hemos estado planeando este viaje a las Bahamas juntos. Lo he estado esperando con ansias, y ahora quieres posponerlo porque no puedes tomar tiempo libre del trabajo». Sean respondió con brusquedad, su voz teñida de molestia. Janice podía sentir cómo su propia frustración crecía. «Nunca dije que mi trabajo no me daría tiempo libre», contraatacó ella agudamente. «De hecho, lo arreglé con ellos hoy, y esta es mi última semana. Además, nunca establecimos una fecha específica para nuestro viaje. ¿Por qué estás planeando tu permiso ahora cuando no puedo ir contigo? No estás pensando con claridad hoy, Sean». «Mira, Janice», replicó él bruscamente, «te dije que estoy agotado. Ya me harté de este clima sombrío. Necesito un cambio, algún lugar soleado, algún lugar tranquilo». «¿Y qué pasa conmigo?», exigió ella, sintiéndose pasada por alto. Su esposo simplemente encogió los hombros en respuesta. «Bueno, enfrentémoslo. Prácticamente hablando, no puedes venir conmigo. Estás atada al trabajo. No entiendo por qué estamos peleando por esto. Soy el cabeza de familia y tomo las decisiones por nosotros». El ceño de Sean se frunció, su frustración evidente, mientras la veía terminar de empacar sus cosas. Esto no era una broma, estaba decidido a irse solo, sin ella. «Pero Sean, eso no está bien», protestó ella. «Ahorramos juntos para este viaje. Si no puedes esperarme, al menos toma tu parte. Mientras esté de vacaciones, me uniré a ti o iré a otro lugar con mi parte». Sean se detuvo y encontró su mirada, su expresión sin ninguna simpatía. «¿Qué quieres, Janice? ¿Quieres que me quede y me derrumbe? ¿Cómo se supone que divida el dinero? ¿Qué pasa si me quedo sin dinero? ¿Qué te parece esto? Si queda algo, lo traeré de vuelta. Y Janice, necesito que me hagas un gran favor, no arruines mi estado de ánimo antes del viaje. Ya estoy mentalmente en ese viaje. De hecho, ya reservé mi vuelo para esta noche». La audacia de él dejó a Janice sin palabras, el hecho de que ya había arreglado irse esa misma noche. Las palabras le fallaron,
un dolor agudo apretó su garganta y se retiró a su habitación para evitar presenciar su partida. Últimamente, había sentido algo extraño en él. Había estado actuando de manera extraña, llegando tarde a casa, comenzando conversaciones extrañamente largas. No podía poner el dedo en por qué su comportamiento había cambiado de repente. Inicialmente, Janice había apartado estos pensamientos preocupantes. La idea de enfrentarlos de frente era demasiado desalentadora. No quería pensar en sospechas que podrían resultar infundadas. En cambio, se propuso evaluar la situación con calma. ¿Estaba exagerando? Tal vez no fuera tan inusual que una pareja casada tomara vacaciones separadas de vez en cuando. Pero luego, el fuerte portazo de la puerta principal sobresaltó a Janice. ¿Realmente se había ido sin siquiera despedirse? No podía estar sucediendo, pensó. Al salir de su habitación, se encontró con la dura realidad de que sí podía, justo cuando las lágrimas amenazaban con derramarse. Algo llamó la atención de Janice en la mesa. Sean se había olvidado su teléfono. Tenía una contraseña que ella no conocía, pero un mensaje iluminó brevemente la pantalla, permitiéndole leerlo: «Ya estoy en el aeropuerto esperándote, cariño. Llámame cuando llegues allí». Antes de que pudiera procesar completamente el mensaje, la puerta principal crujía abriéndose, y Sean volvía a entrar. La miró con sospecha, agarró su teléfono y rápidamente le dio un beso en la mejilla. «Me tengo que ir, amor. No te preocupes por nada». Janice se quedó congelada por un momento, luego se vistió rápidamente y salió corriendo por la puerta, agitando frenéticamente para conseguir un taxi. El viaje al aeropuerto se sintió como el viaje más largo y doloroso que había tomado. No sabía dónde encontrarlo, pero desafortunadamente eran fáciles de ver, comportándose como adolescentes enamorados. La otra mujer era notablemente más joven que Janice. Un suspiro escapó de ella mientras se tapaba la boca, observándolos desde la distancia. Así que, eso era todo. 5 años de matrimonio. 5 años creyendo que eran una familia feliz, todo desmoronándose ante sus ojos. Su historia comenzó en la universidad. Sean llegó tarde a una clase de inglés, deslizándose como el último estudiante, y el único asiento vacío estaba junto a Janice, una belleza llamativa. La impresionante apariencia de Janice a menudo intimidaba a los demás, pero la falta de atención la hacía dudar de sí misma. Cuando Sean se sentó junto a ella, Janice quedó intrigada por su audacia. Sin embargo, Sean se sentía invisible, cómodo solo porque pensaba que no tenía oportunidad. Sus interacciones crecieron cuando fueron asignados para discusiones en clase. Sean descubrió que la belleza de Janice estaba igualada por su humildad y calidez. Tal vez fue entonces cuando se dio cuenta de que podía conquistarla. Con el tiempo, superaron la brecha social, y un día Sean ofreció llevar a Janice a casa. Al final del semestre, oficialmente eran pareja. Después de la graduación, se casaron. Pero ahora, los cimientos de su matrimonio se habían derrumbado. Sean había gastado parte de sus ahorros conjuntos para llevar a su amante a las Bahamas, dejando a Janice enfrentar otro día en el trabajo sola. Al regresar a casa, encontraría una casa vacía, esperando el regreso de su esposo de su escapada. Se sentía completamente aislada, sin nadie en quien confiar, de quien buscar consejo, o simplemente desahogarse. Janice creció sin un padre, un vacío que siempre la había perseguido. Nunca experimentó la guía, el amor o la protección de un padre, una sensación hueca que la dejaba incompleta. A pesar de las garantías de que el tiempo sanaría, la ausencia solo parecía magnificarse con los años. Mirando hacia atrás, Janice se dio cuenta de que toleraba gran parte del comportamiento inaceptable de Sean porque carecía de un modelo de cómo un hombre debería tratarla. Le dolía pensar en esto, y ahora se encontraba varada en su tristeza, sin nadie a quien acudir. A los 18 años, Janice perdió a su madre, quedando para vivir con su tía, quien intentó tratarla como a uno de sus propios hijos. Sin embargo, Janice sabía que nunca podría reemplazar el amor de su madre.
Sobrellevando su inusual situación familiar hasta la universidad, Janice encontró consuelo en su relación floreciente con Sean. Al principio, la vida con Sean parecía un paraíso, un mundo lleno de alegría y amor. Pero con el tiempo, Janice comenzó a descubrir un lado más oscuro de Sean, dándose cuenta de que manipulaba sus vulnerabilidades para su propio beneficio. Mientras Sean trabajaba a tiempo parcial, Janice se esforzaba a tiempo completo, cargando con la carga de las tareas domésticas sola. Cada día, luchaba con montañas de ropa sucia, batallaba contra manchas obstinadas y alisaba arrugas. Sus manos permanecían perpetuamente arrugadas por lavar platos interminables, recordatorios de sus tareas ingratas. Cocinar se convirtió en un ritual nocturno, con Janice trabajando arduamente sobre ollas y sartenes mientras Sean permanecía absorto en su propio mundo. A pesar de todo, ella permanecía en silencio, optando por tragarse su frustración en lugar de hablar. Bueno, es lo que hay, murmuraba a menudo para sí misma, minimizando su creciente resentimiento. Mientras tanto, Sean permanecía ajeno a lo exhausta que estaba ella. Disfrutaba durmiendo hasta tarde, sin levantarse hasta que el sol ya estaba alto en el cielo. Sus días los pasaba principalmente encerrado en su habitación frente a la computadora, perdido en su mundo virtual, dejándola a ella para manejar el mundo real sola. Una tarde, mientras estaba ocupada cocinando, llamó: «Sean, ¿podrías ayudarme a poner la mesa?» «Una distante estoy ocupado, amor», llegó la respuesta desde la habitación de la computadora, como de costumbre. Ella suspiró, dejando el asunto, como había hecho incontables veces antes. Pero la súplica no expresada por ser reconocida quedó suspendida en el aire, resaltando la creciente distancia entre ellos. Cuando el padre de Sean, Robert, cayó gravemente enfermo, Sean instó a Janice a mudarse con ellos, queriendo cuidar de su padre enfermo. Robert estaba envejeciendo y debilitándose, incapaz de cuidarse adecuadamente. Como Janice había esperado, terminó asumiendo las responsabilidades de dos hombres en lugar de una. Sin embargo, Janice no albergaba amargura hacia Robert, en cambio, lo trataba como a su propio padre, cuidándolo con paciencia y amabilidad. Robert, a su vez, se encariñó con Janice, notando más de lo que ella se daba cuenta el trato desigual de su hijo. Un día, le dio un consejo críptico, diciendo: «Nunca estuviste destinada a conformarte», dejándola desconcertada, con una pregunta persistente en su mente. Cuando la salud de Robert mejoró, sugirió que regresaran a casa, agradecido por su recuperación pero cansado por el cuidado adicional. Unos meses después de instalarse de nuevo, la tragedia golpeó a la familia de Janice. Su tía falleció de un ataque al corazón. Aunque Janice sintió una punzada de tristeza porque no fue tratada tan cálidamente como su tía trataba a sus propias hijas, aún lamentaba la pérdida. Después de todo, fue su tía quien la acogió y cuidó después de la muerte de su madre. En el fondo, Janice sentía un profundo amor por su tía. 3 días después de comenzar el luto, Sean perdió la paciencia con Janice. «Ella se ha ido, Janice. Deja de mencionarla, y por favor, deja de llorar», espetó. Janice reunió una respuesta, su voz vacilante: «Sean, apenas han pasado 3 días». No había derramado muchas lágrimas. Su dolor era en su mayoría silencioso, oculto dentro de ella, no mostrado en su rostro. Claro, Sean mostraba poca paciencia o comprensión por su dolor contenido. Ahora, en el bullicioso aeropuerto, Janice regresó a la realidad desde sus pensamientos errantes. Parte de ella quería enfrentarse a Sean, desatar su ira sobre su amante, pero era demasiado tarde. Habían desaparecido entre la multitud. Mientras el aeropuerto bullía con viajeros que se apresuraban a tomar vuelos, Janice salió tambaleándose a la calle, su visión borrosa por las lágrimas. Chocaba con transeúntes, quienes hábilmente la evitaban en su niebla emocional. Girando hacia un callejón tranquilo, encontró un banco cubierto de nieve. Sentándose, permitió que sus lágrimas fluyeran libremente. El tiempo se escapó de ella hasta que el frío penetrante la sacó de sus sollozos.
En su neblina emocional, una ventisca se había apoderado de ella. Se puso de pie, sacudió la nieve y se secó los ojos cubiertos de escarcha. Sus pestañas estaban adornadas con cristales de hielo, una vista que podría haber sido hermosa si hubiera podido verla. Mientras se dirigía hacia la salida del callejón, notó a un hombre encorvado en la acera, su forma cubierta de nieve. Su primer pensamiento fue que debía estar fuera de sus cabales para soportar el clima helado. Estaba demasiado consumida por su propio tormento como para prestarle mucha atención. Pero al pasar junto a él, sus ojos vacíos y perdidos captaron su atención, tirando de las cuerdas de su corazón. Actuando por impulso, se volvió y se acercó a él. Sacando algo de dinero de sus bolsillos, se lo ofreció. Él la miró con ojos melancólicos pero no hizo ningún movimiento para aceptar el dinero, volviendo a su mirada distante. Sorprendida, Janice soltó, «Disculpe, señor, ¿necesita ayuda?» No hubo respuesta. Cuestionó sus acciones, preguntándose por qué estaba ofreciendo ayuda a un extraño que no la reconocía. En un último intento, sugirió, «Tal vez puedo conseguirte una bebida caliente o algo así». Una débil sonrisa titiló en las comisuras de los labios del hombre, animándola. Sin esperar confirmación, entró en un café cercano, compró un té caliente y un sándwich, y regresó al hombre. A pesar de sus propios problemas, ayudarlo le trajo un sentido fugaz de consuelo. Era como si pudiera apartar momentáneamente sus preocupaciones. Entregándole la taza humeante de té y el sándwich, se alejó, los ojos del hombre reflejando gratitud mientras ella se iba. El calor persistente en su corazón le proporcionaba cierto consuelo mientras llamaba a un taxi, pero se dio cuenta de pasos que se acercaban desde atrás. Se giró para encontrar al hombre parado allí. «Lo siento, señorita. Olvidé agradecerte por tu amabilidad», dijo suavemente. Ella respondió con una débil sonrisa, «No es gran cosa. Todos pasamos por momentos difíciles. Espero que las cosas empiecen a mejorar para ti». «Gracias», respondió, dándose la vuelta para alejarse. Sin embargo, al hacerlo, Janice notó que temblaba de frío. Un impulso surgió dentro de ella y lo llamó, «Espera. ¿Qué tal si vienes a mi casa? Puedes calentarte allí, y puedo prepararte una comida caliente». El hombre pareció sorprendido, «¿Estás segura?» «Solo soy un indigente». Janice encogió los hombros, «¿Has visto a algún rey por aquí?» «Lo dudo. La gente es solo diferente, eso es todo». Janice detuvo un taxi y cuando el conductor la vio, la saludó calurosamente y abrió la puerta. Pero su expresión cambió a preocupación cuando Janice se acercó para ayudar al hombre sin hogar a subir al taxi. «No puedo creer esto. ¿De verdad lo estás trayendo contigo?» «No se sube a mi auto, señora». «Lo siento, pero no», se opuso el conductor. Sorprendida, Janice respondió, «Entiendo, pero míralo. Claramente no está limpio y huele mal. Tendré que cancelar el viaje. ¿Quién va a cubrir los costos de limpieza?» Irritada por la falta de respeto del conductor, apretó la mandíbula, sacó algo de dinero de su bolso y se lo ofreció. «¿Cambiará esto tu opinión?», preguntó, entregándole el dinero. El conductor tomó el dinero, lo contó rápidamente y una sonrisa se extendió por su rostro. «Está bien, puede venir». «Sube», cedió. La generosa cantidad que Janice le había dado parecía hacerlo más hablador. Habló sobre el clima y sus tarifas habituales hasta que llegaron a su destino, donde se marchó rápidamente. Una vez dentro de su cálida casa, el hombre sin hogar dejó escapar un suspiro de contento. «Es muy acogedor aquí», comentó. «Calentaré algo de comida. Puedes calentarte aquí o tomar una ducha caliente. Hay toallas y jabón en el baño». «Gracias. Sé que estoy imponiendo, pero aprecio tu oferta. Las cosas han sido difíciles últimamente, especialmente sin un baño adecuado», admitió. Janice cuestionó su juicio varias veces. Después de todo, había invitado a un completo desconocido a su casa.
Ni siquiera sabía su nombre y ahora estaba en su baño. A pesar de sus dudas, no pudo encontrar una explicación lógica. Tomó una decisión repentina que cambiaría su vida para siempre. Mientras añadía los últimos toques a la mesa, el hombre salió del baño luciendo fresco y limpio, sorprendiendo a Janice. «Pareces otra persona», comentó, sorprendida. Él se rió en respuesta. Mientras tanto, Janice había puesto la mesa, y Dylan, el invitado inesperado que ahora ocupaba el lugar habitual de Sean, probaba la comida caliente. Elogiaba sinceramente sus sabores, sus palabras no eran simples comentarios pasajeros, sino un sincero reconocimiento por la deliciosa comida. Escuchándolo, Janice tuvo una epifanía. Hacía demasiado tiempo que no recibía ninguna forma de aprecio. Dylan, un completo desconocido, mostraba un agudo sentido de observación, notando elementos específicos de la comida y apreciando la mezcla de especias y sabores. Su sincero reconocimiento despertó algo dentro de Janice, haciéndola darse cuenta de cuán acostumbrada se había vuelto a que sus esfuerzos fueran pasados por alto. Durante mucho tiempo, había trabajado incansablemente sin una palabra de agradecimiento o cualquier reconocimiento. Sin embargo, con solo unas pocas palabras sinceras, Dylan validaba sus esfuerzos, lo que llevó a Janice a sentir un cálido sentido de aprecio. Encontrando consuelo en la presencia de Dylan, encontró el valor para preguntar, entonces, ¿cuál es tu historia? Al salir de sus labios, notó un cambio repentino en el comportamiento de Dylan. Su sonrisa vaciló y las lágrimas brotaron en sus ojos, revelando el dolor de volver a visitar su pasado. Hace solo 2 años, la vida de Dylan era el epítome de la normalidad, el tipo de vida que muchos anhelaban. Tenía una esposa amorosa, una dulce hija y un hogar acogedor en los suburbios, pintando un cuadro de perfección. Habían planeado un alegre viaje familiar para celebrar el 6º cumpleaños de su hija, anticipando con entusiasmo la escapada. Pero la vida tenía otros planes. Mientras conducían por un paso de montaña empapado por la lluvia, su auto perdió el control, patinó peligrosamente y se precipitó sobre la barandilla de protección. En ese aterrador momento, el mundo de Dylan se desmoronó. Su esposa e hija, el centro de su mundo, fueron cruelmente arrebatadas en el trágico accidente, dejando a Dylan físicamente ileso pero emocionalmente devastado. Mientras compartía su historia, el dolor en su voz resonaba en el silencio de la habitación. Janice sintió el profundo dolor en las palabras de Dylan, la carga de perder a sus seres queridos demasiado difícil de sobrellevar. Se estaba ahogando en la culpa, culpándose a sí mismo por sus trágicas muertes. Su hogar una vez animado, lleno de risas de su hija y sus susurros cariñosos de su esposa, ahora lo atormentaba implacablemente. Cada habitación resonaba con recuerdos, cada rincón un doloroso recordatorio de su pérdida. Para adormecer el dolor y escapar de sus pensamientos atormentadores, Dylan buscó refugio en el alcohol, pero lo que comenzó como una escapada temporal pronto se convirtió en un hábito destructivo. Mientras se hundía más en la autocondenación, alejaba a cualquiera que intentara ayudarlo, aislándose de amigos y familiares por igual. Su vida una vez brillante se desvaneció en la oscuridad, eclipsada por el dolor, la adicción y los ecos vacíos de las risas de su familia en su ahora desolado hogar. Su trabajo sufrió, con advertencias de sus empleadores cayendo en oídos sordos hasta que finalmente fue despedido. Con sus finanzas agotadas y las deudas acumulándose, enfrentaba el desalojo de la casa que alguna vez había sido su santuario. Sobrevivir en las calles se convirtió en una lucha diaria. Al principio, buscar comida en los contenedores de basura lo hacía sentir degradado y sin esperanza. Sin embargo, pronto descubrió que algunos restaurantes estaban dispuestos a ofrecer comida sobrante a las personas sin hogar, proporcionando cierto alivio. A pesar de que su elección inicial estaba impulsada por la culpa y el castigo a sí mismo, Dylan gradualmente llegó a comprender las duras realidades de la falta de hogar y el ciclo asfixiante de desesperación en el que estaba atrapado. Escuchando su historia, el corazón de Janice se llenó de empatía. Le aseguró que no era culpable del accidente, instándolo a entender eso.
Una vida consumida por la culpa no valía la pena vivirla. Sus palabras fueron sinceras, rebosantes de compasión y sabiduría, mientras describía un futuro más brillante que lo esperaba si solo podía liberarse de la autoacusación y comenzar a reconstruir su vida. A lo largo de su conversación, Janice mantuvo su mirada con calidez y comprensión, su suave sonrisa ofreciendo consuelo y aceptación. Para Dylan, que no había sentido esa bondad en años, su generosidad era abrumadora. Este encuentro con una extraña que lo había recibido para una comida y una ducha, y le ofreció empatía y orientación, le brindó un destello de esperanza en su existencia por lo demás sombría. La esperanza que Dylan sentía era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Había pasado tanto tiempo a la deriva, viviendo en las calles, cargado de culpa y ahogado en tristeza, que había olvidado lo que significaba tener un propósito o sueños para el futuro. Encontrarse con Janice, escuchar sus palabras de aliento y sentir su compasión despertó algo profundo dentro de él. Sintió un anhelo de liberarse de las cadenas de su pasado y vislumbrar un nuevo camino hacia adelante. Se imaginó una vida en la que pudiera erguirse alto, libre de las sombras de su pasado. El deseo de cambio ya no persistía como un pensamiento distante, sino que crecía en él como una fuerza imparable. Anhelaba estabilidad, conexión y redención, una oportunidad para perdonarse a sí mismo y reconstruir desde los escombros de su vida. Al darse cuenta de que aún llevaba ropa prestada, Dylan cuestionó torpemente a Janice al respecto. Ella lo tranquilizó con una sonrisa triste, insistiendo en que no era molestia. Después de terminar su comida, Dylan recogió su ropa, sintiendo una mezcla de gratitud e incomodidad. Percibiendo su malestar, Janice ofreció el uso de su lavadora y un lugar para quedarse. «Lo siento por imponerme así. No sé cómo agradecerte», confesó Dylan. «Está bien, Dylan. No te preocupes, todo está bien». «Gracias de nuevo», respondió Janice, con un tono suave. Dylan vaciló antes de hacer otra solicitud. «Janice, ¿podría usar tu computadora?», preguntó tímidamente, rompiendo el silencio. «Por supuesto, adelante», respondió ella, señalando hacia su computadora portátil. Dylan asintió con gratitud y comenzó a escribir. Janice se sentó en la sala, su mente revoloteaba con sus propias historias de tristeza. Quería compartir su dolor con el extraño que había confiado en ella, pero las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Reuniendo su valor, se levantó y se acercó a Dylan. «Dylan», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Espero que no pienses menos de mí por invitar a un extraño a mi casa. Es solo que, mi esposo, bueno, no sé cómo decirlo. Hoy, se fue de vacaciones con su amante». Los dedos de Dylan se congelaron sobre el teclado, y se volvió hacia ella, sus ojos ampliándose en sorpresa. «¿En serio?». «Eso pasó», exclamó. Ella asintió, dándole un breve resumen de su situación. Dylan sacudió la cabeza incrédulo. «Pensé que esas cosas solo pasaban en las películas. Lamento mucho escuchar eso. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora?». Exhalando un suspiro pesado, ella respondió, «Estoy pensando en solicitar el divorcio, pero no estoy segura de cómo reaccionará él. Es posible que no esté muy entusiasmado con la idea». Dylan se detuvo, frunciendo el ceño, antes de soltar una suave risita. «Espera, déjame entender esto. Tu esposo está divirtiéndose con su amante, y tú te preocupas de que no le guste la idea del divorcio». La absurdidad de la situación estaba clara, pero no era graciosa. Mientras Dylan miraba a los ojos de Janice, percibía su miedo y confusión. Esta mujer gentil, tan inocente en su simplicidad, estaba atrapada en un torbellino de emociones. «¿Tienes miedo de él?», preguntó con gentileza. «No lo sé. Hemos estado juntos durante 5 años, y ahora estoy perdida», admitió Janice. Dylan asintió con simpatía. «Ve a descansar, Janice. Lo resolveremos juntos». Volvió la vista a la pantalla de la computadora, exhausto. Janice decidió recostarse en el sofá.
se despertó al sonido de su despertador la mañana siguiente. Al entrar en la sala, notó que Dylan se había ido. Había dejado una nota en la mesa lateral: gracias. Hasta que nos volvamos a encontrar. De repente, la casa se sintió extrañamente tranquila. Janice se vio abrumada por una ola de soledad inesperada. Se hizo un café en la cocina. Las 2 semanas siguientes pasaron como un borrón. Janice se sumergió en su trabajo, quedándose hasta tarde en la noche solo para agotarse y poder dormirse rápidamente. 3 días después de que Sean se fue, Janice reunió el coraje para comenzar el proceso de divorcio. Con precisión cuidadosa, empacó todas sus pertenencias, incluyendo el batín que Dylan había usado después de su ducha. Ahora, todo lo que le quedaba por hacer era entregar los papeles de divorcio, devolverle sus pertenencias y borrarlo de su vida. Cambió las cerraduras de la casa también, solo para estar segura. Esta casa le serviría de refugio, una herencia de sus padres. Era lo único que poseía sin cuestionamiento, pero sentía una inquietud creciente de que tendría que luchar por mantenerla. Extrañamente, su mente seguía volviendo a Dylan más que a Sean. Dylan, quien había entrado en su vida como un extraño sin hogar, pero resultó ser alguien completamente inesperado. Janice se había preparado para la devastación al descubrir la traición de su esposo, pero en cambio, se sintió extrañamente aliviada. Al menos ahora no vivía en la ignorancia, engañada por un hombre que pensaba que conocía. A menudo sucede que todos los demás saben sobre la traición antes que el cónyuge, lo que los hace parecer tontos ante los ojos de los demás. El estado de ánimo de Janice se iluminó con su nueva libertad. Ya podía imaginarse preparando una cena simple y perdiéndose en un libro, disfrutando de la soledad de su hogar. Una noche después del trabajo, su pacífica rutina se vio interrumpida cuando se acercaba a la casa. Sean estaba caminando de un lado a otro cerca de la entrada, probablemente sintiendo el frío de la noche. No pudo evitar sentir un pequeño sentido de satisfacción al saber que había bloqueado su número anteriormente, impidiéndole interrumpir su día. ¿Qué pasa, Janice? ¿Por qué cambiaste las cerraduras? ¿Y por qué no puedo usar mi teléfono? Me estoy congelando aquí afuera, exigió Sean. Janice lo enfrentó con calma, una leve sonrisa jugando en sus labios. Cambié las cerraduras y bloqueé tu número, Sean. La sorpresa de Sean fue breve. ¿Has perdido la cabeza? ¿Quién te crees que eres? Dame las llaves ahora, y tú puedes dar un paseo para calmarte. Veamos cómo te gusta, replicó él. Janice rebuscó tranquilamente en su bolso, haciendo que Sean sonriera con suficiencia. Se dio cuenta en ese momento de cuánto se había acostumbrado a sus tácticas de intimidación y con qué frecuencia lo había tolerado en el pasado. Pero en lugar de las llaves, sacó un documento. Aquí tienes, son los papeles de divorcio, afirmó firmemente. Sean tomó los papeles sin pensarlo 2 veces. ¿De quién es el divorcio?, preguntó, desconcertado. El nuestro, Sean. Sé que no fuiste solo a las Bahamas. Te vi con ella. Puedes volver por tus pertenencias otro día, solo que no hoy. Hoy, no quiero verte. Él hizo una pausa, tomó algunas respiraciones, antes de que la realización lo golpeara como un saco de ladrillos. Sorprendentemente, encontró su voz, hablando con un aire de confianza. ¿Sabes qué? Te enseñaron a seguirme ciegamente así. Las buenas esposas ignoran esas cosas para salvar el matrimonio, pero elegiste el camino más difícil. Soy un hombre joven y atractivo. Soy interesante, y las mujeres se sienten atraídas por mí. Janice intervino, con voz firme. Bueno, entonces no tendrás que pasar la noche en la calle, dijo, con la mirada fija en la entrada. Una caravana de 3 grandes SUVs entró rodando en el vecindario, una vista que nunca había visto antes. De repente, Sean agarró su mano, apretando con fuerza. ¿Vas a hacer lo que digo? ¿Pensaste que podías dejarme así como así? Estás equivocada. Haré que tu vida sea un infierno.
Entrega las llaves ahora. Su otra mano se movió para golpearla, pero ella cerró los ojos, preparándose para el impacto. Cuando los abrió, se dio cuenta de que nadie le estaba sujetando la mano. «Janice, ¿estás bien?». Miró hacia arriba y vio a Dylan parado frente a ella, el puño cerrado. Sean luchaba en la nieve mientras varios hombres intervenían entre Dylan y él. Janice no pudo evitar sonreír. «¿Eres tú?». «Sí, soy yo». Estaba preocupado de no llegar a tiempo. «¿Tienes más de esas deliciosas comidas?», preguntó Dylan, con una ligera sonrisa en los ojos. Janice asintió, lágrimas brotando inesperadamente. Toda la tensión acumulada y el estrés parecían evaporarse. Enterró su rostro en el pecho de Dylan, manchando su abrigo con lágrimas. Él le dio palmaditas suaves en la espalda, susurrando palabras de consuelo. Sean, ahora luchando por ponerse de pie, miraba en shock. La llegada de Dylan no solo salvó a Janice del peligro inmediato, sino que también marcó un punto de inflexión en su vida. Fue el momento en que dejó ir su pasado y abrazó la posibilidad de un futuro más brillante. En cuanto a Sean, sus amenazas se desvanecieron en el fondo, su mundo desmoronándose ante sus ojos. Janice se acomodó cómodamente en el sofá, encendiendo el televisor mientras preparaba una nueva tetera de té. Dylan, sentado cerca, comenzó a abrirse sobre otro aspecto de su vida que no había compartido antes. Sus palabras sobre avanzar y dejar el pasado atrás le llegaron profundamente, guiándolo hacia un nuevo sentido de propósito y resistencia. Volver a su antiguo papel como agente del servicio secreto trajo alivio a sus amigos y colegas, aunque extrañaban mucho su presencia. Su máxima prioridad al regresar fue garantizar la seguridad de Janice, estableciendo un equipo de protección para vigilarla. «Me sacaste del borde, Janice», confesó. «No pude ignorar la amabilidad que me has mostrado». Janice lo miró incrédula. «Servicio secreto», repitió, tratando de asimilar la información. Dylan asintió, dando un sorbo a su té. «Sí, he estado con ellos durante años. Cuando perdí a mi familia, también me perdí a mí mismo. Dejé todo atrás y caí en un lugar oscuro. Ni siquiera pude animarme a comunicarme con mis colegas. Pero tú me recordaste que la vida vale la pena vivirla, que es posible empezar de nuevo incluso cuando parece que el mundo se desmorona». Por un momento, Janice estuvo en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa, confusión, aprecio y algo más que Dylan no pudo identificar claramente. Después de un instante, logró esbozar una pequeña sonrisa. «Gracias por todo», dijo suavemente. La serena quietud que ahora envolvía la casa de Janice contrastaba fuertemente con el tumulto que se había desarrollado apenas una hora antes. Los eventos habían ocurrido rápidamente, dejando a Janice aún aturdida. Dylan se había marchado sin hacer promesas ni darle ninguna pista sobre su próximo movimiento, simplemente agradeciéndole y partiendo. A pesar de las acciones de Sean, Dylan encontró sorprendentemente un rayo de esperanza. Con un toque de sarcasmo, expresó su gratitud a Sean por sus indiscreciones. Sin la aventura de Sean, Dylan nunca habría cruzado caminos con Janice. Reconoció el giro inesperado pero significativo, agregando otra capa de complejidad a los eventos del día. Pasaron 2 días con rutinas mundanas y tranquilas tardes en casa. La montaña rusa de emociones de hace un par de días comenzó a disminuir, dejando a Janice con una inusual sensación de tranquilidad mezclada con curiosidad sobre el futuro. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Janice estaba de camino a casa cuando vio una figura que le aceleró el corazón. Dylan estaba junto a la puerta de su casa, alto e iluminado por la suave luz vespertina. Una sonrisa adornaba su rostro mientras extendía un ramo de flores, sus colores vibrantes contrastando con la luz del día que se desvanecía. Se veía diferente desde su último encuentro, bien arreglado y elegantemente vestido, muy lejos del hombre desarreglado que conoció al principio. Sus ojos, una vez llenos de desesperación, ahora brillaban con esperanza y lo que parecía ser felicidad. En ese momento,
Janice recordó las palabras del padre de su exmarido: tú, querida mía, nunca estuviste destinada a conformarte. Ahora entendía el significado de esas palabras. Hola amigos, gracias por escuchar. ¿Qué te pareció la historia? Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ningún video. Hasta la próxima.